viniera muerto de la guerra. Lo llevan, ponen encima del arcón, ponen el cuerpo, llaman a todos los vecinos, a todos los parientes, preparan la comida, preparan la bebida y empiezan a soltar las endechas, los versos. Cuando le toca a la hija, que sabe toda esta historia, la hija que cree que su padre está muerto, ¿cómo aguanto sin respirar, eh? Que tú te haces el muerto, pero... En fin. Ya, es difícil. El caso es que llega la hija y suelta estos versos y le cuenta al padre que qué tristeza, que qué vergüenza, que ha nacido un hijo en la Torre de Alós y que no es de él, que es de un amante de la segunda mujer del padre, ¿no? Que qué felices habían sido ellos, la madre suya, el padre, ella, y que luego esta mujer que había llegado pues había deshonrado a la familia. Oye, el señor de Alós, que se entera, ¡pum!, se sienta, imagínate qué susto, todos después de haber estado ahí, todos con el chorizo a medias, el vino, y saca la espada y se carga al amante. Lo que no se sabe es qué es lo que hizo con la mujer. Probablemente la metió en un convento o se la dio a otro, no lo sé, no lo sé. Bien, seguimos con nuestro camino y vamos por las juderías. Las juderías me encantan. ¿Qué queréis que os diga? Me encanta, me encanta, me apasiona la historia de los sefardíes. Cuando hablo de este tema siempre hay alguien que me recuerda que en este momento Israel está haciendo con los palestinos lo mismo que hicieron con ellos, con los judíos, en Europa. Yo no hablo de Israel y tampoco hablo de eso. Hablo de los judíos hispanos, de los sefardíes, que eran tan españoles, tan catalanes, tan aragoneses, tan gallegos, tan vascos, tan esto como todos los demás, solamente que tenían, al igual que los musulmanes, otra religión. Compartían la lengua, compartían las tradiciones. Es como ahora, si te pones a pensar, un católico de aquí de Berín tiene algo que ver con un católico de Kiev, pues que va a misa los domingos. El resto de la semana hablan idiomas diferentes, comen diferente, se visten diferente, tienen costumbres diferentes, no tienen nada en común. Bueno, pues esto es lo que les pasaba a nuestros judíos, que eran unos más solamente que vivían pues en consonancia con sus creencias. Por ejemplo, pues no mezclaban la leche con la carne. Se lavaban, fíjate tú qué cosas. Se lavaban las manos antes de comer. De hecho, después de que se les expulsa, una de las cosas que los denuncia a los que se han quedado y se han convertido a los conversos es que se laven. Como se te ocurra lavarte las manos antes de comer y eres un converso, pues te denuncian por judaizante. Pero si a ti en tu casa te han enseñado desde pequeño que te tienes que lavar las manos porque no puedes comer con las manos sucias la comida, pues te convertirás o harás lo que quieras, pero te seguirás lavando las manos. Punto. Bien. Han pasado a la historia. Durante mucho tiempo no les hemos... a estos judíos que se les expulsó indignamente y se les obligó a dejar su país, su tierra, sus lenguas, porque hablaban las lenguas del país, porque el hebreo es que no lo hablaban, hablaban en la sinagoga, pero el hebreo lo tuvieron que recuperar después. Se les acusa cuando hablamos de, mira, este judío, y siempre estamos pensando en los usureros, pero resulta que poca gente sabe que los judíos no podían prestar a los judíos. Y los cristianos no podían prestar a los cristianos por religión. Por lo tanto, los judíos prestaban a los cristianos y los cristianos a los judíos. Normalmente había muchos más cristianos que judíos, por lo tanto, había más prestamistas judíos que cristianos. Pero la cuestión es que ese porcentaje, ese beneficio, ese, ¿cómo se le llama?, el interés que cobraban, que era del 20%, no lo ponían ellos, lo ponía el Estado, lo ponía el rey. El rey es el que decía, se presta al 20%, y el rey se quedaba con una buena parte de ese 20%. De hecho, cuando se les expulsa, hay fiesta. ¿O es un loco con el coche abierto? Cuando se les expulsa del país y se les prohíbe llevar dinero amonedado, y algunos tienen suerte y comerciantes cristianos les dan vales para que luego puedan trucar esos vales en Italia o Portugal, donde vayan, los puedan trucar por dinero, pero no pueden llevar dinero ni joyas. Por eso las mujeres se ponen las joyas en los dobladillos, malvenden sus casas y sus huertas y sus tierras para comprarse un carro. Los judíos españoles eran como todos los demás,
pobres, la mayoría, en las aljamas. Lo que era una aljama es una comunidad judía que tiene derecho a tener una sinagoga o una escuela y tiene unas leyes. Los judíos de las aljamas no eran familias sueltas en los pueblos, sino una comunidad. Tenían que pagar impuesto a la aljama, tenían que pagar impuesto por la sinagoga, tenían que pagar impuestos por las viudas y los pobres judíos, por los niños pobres. Tenían que pagar a la ciudad, tenían que pagar a la ciudad donde vivían, al alcalde, al concejo de la ciudad, tenían que pagar al rey. O sea, es que no hacían más que pagar. Y cuando se les expulsa, los prestados, o sea, los deudores, se frotan las manos. Ahora se han ido los judíos, ya no tenemos que devolver nuestras deudas. Y los reyes les recuerdan que los judíos eran de ellos, son nuestros, y por lo tanto sus deudas son nuestras. Así que vosotros pagáis como Dios manda. Y les hacen pagar. Fue una injusticia y hay que reconocerla como tal. Y punto. Y no de que si eran diferentes, que si hacían cosas raras. Se crea la Inquisición para perseguir a los conversos. Sí, a los conversos. Luego la Inquisición se usa para perseguir a las mujeres acusadas de brujería. Después se utiliza para seguir a los protestantes. Y luego a los homosexuales, a los bígamos. El caso es tener a la población controlada. Pero en este caso se persigue a los conversos. Porque un converso, un judío que se ha convertido, puede acceder a cargos políticos, incluso entrar en la iglesia, incluso en el ejército, cosa que antes de convertirse pues no podían. Aquí en Galicia pues he encontrado pues en A Coruña, en Ribadeo, en Betanzos, en Nayarit, en Celanova, en Tui, en Bayona y por supuesto en Santiago había juderías. Se les expulsó, no se les dejó llevar nada, se quedaron muchísimos más de los que fueron expulsados, de los que se marcharon. Los que se marcharon fueron los que no se quisieron convertir y los que se quedaron fueron los que se convirtieron. Y fueron muchísimos más que los que se marcharon. Y bueno, luego tenía que buscarse un nombre y un apellido. El nombre era fácil, Pedro, Juan, Jaime, Martín, pero los apellidos eran más difíciles porque los apellidos ya estaban cogidos. Y entonces había que, pues no podían coger un apellido que estuviera cogido y por eso, por ejemplo, todos los apellidos Santa María, San Pedro, San Juan, San Vicente, pues son apellidos de judío conversos porque aquí nadie tenía un apellido de santo. Pero también hubo familias y hubo cristianos honestos y decentes que dieron a sus vecinos judíos sus apellidos y también hay pruebas de eso. Y resulta que yo escribí una novela en la que uno de mis judíos pues se convierte al cristianismo y un vecino le presta su apellido, le hace de padrino, o sea, le apadrina y le da su apellido y le ponía el apellido. Oye, pues mi hermano tiene un vecino que cada vez que se lo encuentra en el ascensor le dice que ya me vale. Esa novela la escribí hace 18 años, pues le fastidia que su apellido aparezca como apellido de un judío. Y al final me mandó una carta diciéndome que había tenido 9 tías monjas. Y le digo, ¿y qué? Le digo, dime los apellidos de tus... ¿Cuántos son? ¿8 o 16 bisabuelos? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos? A ver, tenemos 8 abuelos, pues 16 bisabuelos, ¿no? Pues claro, pues decidme los nombres y los apellidos de vuestros 16 bisabuelos. Si no somos capaces de saber los apellidos y los nombres de nuestros bisabuelos, ¿qué vamos a saber de hace 500 años o hace 600 años cómo se llamaban? Si es que venimos de aquellos o no venimos, o vete tú a saber si venimos. Los apellidos han cambiado, se han moldeado, se han intercambiado y en este caso concreto los apadrinados llevaban un apellido que les había dado su vecino cristiano. En fin, tonterías. Bien, los judíos hispanos, españoles, sefardíes, se llamaban así porque ellos llamaban a esta tierra Sefarad, pues eran, como todas las minorías, tuvieron que defenderse y lo hicieron, no lo hicieron de manera violenta, lo hicieron de manera inteligente. Así que aprendieron a leer y a escribir y hablaban y escribían varias lenguas. La judería de Estella, por ejemplo, había 2 juderías, una de mujeres y otra de hombres, y todos y todas sabían leer y escribir en el siglo XIV, cosa que los cristianos no podían decir lo mismo. Los cristianos atacaron la judería de Estella y acabaron con todos ellos, los mataron a todos, niños, mujeres y hombres, excepto a 5 que se marcharon. Hubo una psicosis a finales del siglo XIV en todo el país, atacando a los judíos y acusándoles pues de todo, de las sequías, de las guerras perdidas, de las inundaciones, de lo que fuera.
Y se inventaron las mismas historias que después, posteriormente, se inventaron para las brujas, que mataban niños, que hacían misas negras, que invocaban al diablo, que hacían impotentes a los hombres, estériles a las mujeres, que quemaban los campos, que empozoñaban las aguas, las mismas mentiras, una tras otra. Cuando se les acabaron los judíos, pues bueno, pues atacaron a las brujas y a todos los demás. Bien. Eran médicos, eran filósofos, eran teólogos, eran traductores, no todos los que eran, y eran poetas. Y aquí tenemos un poema. Hay un mar entre nosotros que me impide ir a exequiarte y correr con el corazón estremecido a sentarme junto a tu tumba. En verdad, si no lo hiciera, traicionaría tu amor de hermano. Te saludo y no oigo tu respuesta. No sales a mi encuentro al llegar yo a tu tierra. No ríes cuando estoy junto a ti, ni río yo al tenerte a mi lado. No puedes ver tú mi imagen, ni yo tampoco la tuya, pues el Seol es tu casa y la tumba tu morada. Primogénito de mi padre y de mi madre, la paz sea contigo desde ahora. Que el Espíritu de Dios repose sobre tu espíritu y sobre tu alma. Yo regreso a mi tierra, tú te quedas en la tierra aprisionado. Yo me duermo y me despierto, tú duermes ya para siempre. Hasta que llegue el día de mi tránsito, arderá en mi corazón el fuego de tu ausencia. Este es un poema de Samuel Ibn Negrela, del siglo XI. Y ahora, para quitarnos un poco el mal sabor de boca, vamos a cantar una preciosa canción sefardí que los judíos sefardíes españoles llevaron a Turquía, a Grecia y a Oriente Próximo. Y si os animáis, podéis cantarla con nosotros cuando os hayáis aprendido la estrofilla, ¿eh? La primera vez no, la segunda. A la una yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tomé amante, a las 4 me casé. A las 3 tomé amante, a las 4 me casé. Díceme, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Si tú no tienes amante, yo te haré defender. Si tú no tienes amante, yo te haré defender. A la una yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tomé amante, a las 4 me casé. A las 3 tomé amante, a las 4 me casé. Yéndome para la guerra, 2 besos al aire di, el uno para mi madre y el otro para ti. El uno para mi madre y el otro para ti. A la una yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tomé amante, a las 4 me casé. A las 3 tomé amante, a las 4 me casé. A la una yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tomé amante, a las 4 me casé. A las 3 tomé amante, a las 4 me casé. Bien,
por este camino que llegaba por aquí también, además, ¿qué hemos pasado? Judíos, hemos pasado franceses, hemos pasado de todo. Bien, pero nos faltan unos cuantos. El camino de Santiago no era solamente un camino de piadosos peregrinos yendo a arrodillarse delante de la tumba del santo. Era un camino como ahora puede ser cualquier camino. Bueno, ya he dicho que eran de mercaderes, pero es que por aquí venían, a ver cómo, están volviendo a venir, ¿no? Inmigrantes a Manta, huyendo del hambre, huyendo de las pestes, huyendo de las guerras. Mercenarios, no había ejércitos, entonces venían y se contrataban con el abad, con el rey o con quien fuera que les pagara. Venían arquitectos, por eso tenemos primero el románico, después el gótico del camino, que no se ve por el resto. Las catedrales, pero no solo eso, los puentes, los caminos, las calzadas. Vinieron artistas, ahí tenemos las esculturas, las pinturas, los frescos. Vinieron músicos. Todos estos músicos llegaron por aquí o llegaron sus canciones. Pero también llegaron mendigos y míseros, que no tenían dónde caerse muertos, que no tenían familia, que no tenían casas, que no tenían trabajo y que hicieron del camino pues una profesión. Se pasaron toda la vida de París a Santiago y de Santiago a París. Cada 25 kilómetros tenían dónde comer, dónde dormir. Al final ya se hacían amigos, ayudaban en las cosechas y cobraban unos duros, o si no los mangaban a los otros peregrinos que dormían. El caso es que hubo gente que vivió así. Y también, por supuesto, hubo pues prostitutas para ofrecerse. Y jugadores de dados, que se jugaban incluso encima de las tumbas. No digo en la de Santiago, pero en las tumbas de los cementerios o de las iglesias. Ladrones. Y los taberneros cobraban más de lo debido. De hecho, hay precisamente en Galicia, hay unas normas, unas leyes que amenazan a los taberneros que cobren más de lo debido a los peregrinos. Y estamos hablando del siglo XII, o sea que ya veis que no cambiamos. Y luego estaban pues los falsos peregrinos que les llamaban los gallofos, que eran vagos, tunantes, haraganes y delincuentes que se hacían pasar por verdaderos peregrinos. Y entonces también había una ley que les prohibía a estos gallofos vestirse como peregrinos. O sea, no ponerse la esclavina, ni llevar la concha, ni nada. Pero bueno, quien hace la ley hace la trampa. Esta famosa, esto que le llaman, no sé cómo se llama, la santiaguiña o cómo le llaman a esto que se firma, pues bueno, esto era no era, a ver, ahora se hace para decir que pues es que estaba en Santiago, pero es que entonces no era así. Entonces es que las ciudades mandaban algunos, cuando había cuando había pues no sé, una epidemia de algo o unas inundaciones, decía pues tú, ala, a Santiago a pedirle al santo. Claro, le daban un dinero y pues te traes el sello, si no, no vuelvas, o sea, nos lo traes de que has estado. Por eso allí donde paraban les ponían un sello. También había crímenes menores, por ejemplo, pues ladrones o vígamos o así, que les decían a Santiago y traes el papel si quieres volver aquí. Y luego también estaban los que habían pedido, por ejemplo, no solamente iban los pobres, también iban ricos, y los ricos pues no iban a llevar el dinero encima, porque los ladrones estaban a la orden del día. ¿Qué hacían? Pues iban o a los benedictinos o a los templarios, y entonces depositaban una cantidad de dinero y lo usaban de vale. Que habían estado en tal sitio para luego recuperar lo que o sea, si había sobrado dinero o para poner más, si había gastado más de lo debido. Iban ya os digo, al temple o iban a un monasterio benedictino y pues necesito tantos maravedíes, y entonces pues le sellaban y le ponían el esto. Bien, yo escribí una historieta que os cuenta todo esto. Ahí, señor Santiago, ¿quién me mandaría a mí emprender este viaje largo y agotador? Cuando la peste llegó al pueblo, el cura nos reunió a todos en la iglesia y nos dijo que uno de nosotros tendría que atravesar medio mundo para ir a pedir la intercesión del apóstol. Fui el primero en levantar la mano y en ofrecerme, y el único. En mala hora lo hice. He pasado hambre y sed, frío y miedo. Hace 3 domingos me asaltaron unos ladrones y a poco me dejan desnudo en medio del campo, aunque no lograron pillar la bolsa de los pocos dineros que había ocultado bajo mis atributos varoniles. Y tan solo hace 2 días un campesino me echó los perros porque pensaba que iba a robarle una gallina.
me veo obligado a caminar todos los días 4 o 5 leguas para encontrar cobijo en un hospital o en un convento, pues no me llega para comprar un borrico y no quiero gastar lo poco que tengo en una posada. Llevo semanas comiendo lo mismo, sopa de castañas o potaje de verduras, acompañado de un pedazo de pan y con suerte un pote de vino. Yo, que era un hombre fuerte y de buen ver, me he quedado en los huesos. Tengo los pies llagados y no recuerdo cuándo fue la última vez que me di un baño, aunque no han sido pocas las veces que la lluvia me ha empapado y ha resbalado como el agua de un caño por mi esclavina. Algunas noches me sonríe la fortuna y disfruto la dicha de no compartir un colchón de hierbas y pulgas, cuando no es tan solo un haz de paja tirado en el suelo de piedra. Pero la mayoría de las veces me veo obligado a dormir al lado de gentes que huelen a pestes, roncan y están llenos de piojos. He conocido menesterosos que no tenían dónde caerse muertos y que han hecho del camino un oficio. Van y vienen durante toda su vida, acogiéndose a la caridad de monjes y frailes y mendigando por todas las esquinas. Me he topado con bandidos que, haciéndose pasar por peregrinos, se acogen en los hospitales y aprovechan la noche para desvalijar a las personas de buena fe que acuden a Compostela a rogar al apóstol o para cumplir una promesa. He visto ricos comerciantes cuya intención no es peregrinar, sino encontrar nuevos mercados para sus productos y que te llenan de polvo cuando pasan montados en sus caballos o en sus carros. Y también familias enteras que huyen de los conflictos y del hambre y buscan un lugar donde rehacer sus vidas. Me han atropellado mesnadas de mercenarios que sirven al rey o al noble que más les paga. Y en una ocasión me he encontrado en medio de una guerra entre cristianos. Dios los maldiga. Los posaderos son unos sinvergüenzas que cobran el doble de lo que debieran y los mercaderes hacen otro tanto si te ven peregrino y pobre. He escuchado prédicas de clérigos visionarios que creen ser la reencarnación de nuestro Señor Jesucristo y se empeñan en hacérselo creer a los inocentes que los escuchan. Y he oído tantas misas y rezado tantas oraciones que tengo el cupo completo para lo que me queda de vida. Pero todo hay que decirlo, también he tenido buenos momentos. He caminado en compañía de personas honradas cuya fe es verdadera y anhelan llegar a Compostela y que me han descrito tierras y paisajes que nunca visitaré. He disfrutado escuchando hablar en diferentes lenguas y cantar viejos romances. Me he divertido con las gracias y desgracias de algunos aventureros cuya meta no es la tumba del apóstol, sino el finis terrae, allí donde la tierra se acaba y el mar no tiene fin, y donde esperan hallar al legendario tesoro de los atlantes. He sido acogido por gentes caritativas que me han procurado comida, alojamiento y ropas decentes, como el campesino que me echó los perros, pero que después se lamentó de su error e incluso me dejó su propio lecho para dormir aquella noche. Ahora me hallo en esta aldea, que no es ni la mitad de grande que el pueblo del que vengo. He visto aquí a una moza de piel sonrosada, de grandes ojos castaños y caderas anchas, que me ha sonreído y me ha dicho algo que no he entendido. Pero su risa ha sonado en mis oídos a música de cascabeles. Recuperaré la fuerza, aprenderé su lengua y trabajaré en el campo al igual que hacía en mi tierra de origen. Y si tengo suerte, de aquí a la próxima celebración del Santo Patrono, seré un hombre casado y mi peregrinación no habrá sido en vano. Dicen que los bueyes de Juan dicen que los bueyes de Juan quieren comer la quieren comer la hierba. Llévalos a beber agua. Llévalos a beber agua a la fuente de la peña, a la fuente de la peña.
Bueno, esta es una canción tradicional asturiana, es una canción de trabajo interpretada al pandero cuadrado, que también se toca aquí en Galicia, en zonas, se toca en León, en partes de Asturias también, y bueno, es un instrumento, se llama pandero cuadrado o adufe medieval, es un instrumento muy usado en la Edad Media también. Se construye en forma cuadrada porque se cree que es más fácil su construcción, y bueno, este en sí está hecho en piel de cabrito por un lado, y por aquí está sin el pelo, tiene un diferente sonido si tiene pelo o no. Es un poco... No, iba a decir una gracia, pero no me sale. Los pueblos siempre han cantado, ¿verdad? Los pueblos siempre han cantado. Pero de manera arcaica, de manera sencilla, de manera muy simple. Hasta que empiezan a llegar los trovadores y los músicos por el Camino de Santiago. Y es que llegan. Y claro, traen canciones, traen formas, traen instrumentos nuevos que enseñan a los naturales, a los nativos, y que estos a su vez aprenden. Lo mismo que aprenden las técnicas de construir, las técnicas de cantería, las técnicas de carpintería, pues también aprenden. Algunos de los instrumentos que ha hecho, aquí no tiene todos los que ha hecho Emilio, pues están cogidos, pues por ejemplo, del pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. De la Gloria de Santiago, sí. El organistrum, que bueno, figura en el pórtico de la Gloria, es un instrumento anterior a la zanfona. Es que ayer me decía que lo iba a traer, pero no lo ha traído. Lo iba a traer, es bastante grande y bueno, lo tocaban dos personas y es anterior al órgano, se usaba en los cantos litúrgicos y es anterior al órgano. Sí, las primeras noticias son del siglo IX y luego pues ya en el siglo XI, siglo XII se acorta y queda lo que es la zanfona, que ya la usan los trovadores porque bueno, la puede tocar una sola persona. Bueno, pues entran los trovadores con sus poemas y sus músicas y el amor cortés, que es lo que de alguna forma incentiva a estos a cantar. El amor cortés ha pasado a la historia como el amor sin futuro de un caballero que está enamorado de una dama, normalmente casada, y a la cual le canta sabiendo que nunca se va a acercar, o sea, no va a haber toque, no va a haber nada. Es la época de las justas en las que se entrega, se lleva el pañuelo de la dama. Es la época del loco ese del puente, que ¿cómo se llamaba aquel? El del puente Asuero de Quiñones, en León, sí, en el Hospital de Órbigo. Ese, sí. Que aquí no pasa nada y tal, y sí, mataré a quien pase en nombre de mi dama. Rompe 300 lanzas. Sí, todo mentira. En realidad el amor cortés de Cortés tiene muy poco. Sí. Además, viendo algunas de las letras, está clarísimo que el trovador y la dama, pues, o sea, eso de amor cortés, de amor... No, que hay mandanga también. Lo que sí es cierto es que los trovadores, los primeros trovadores, los mejores trovadores, no son gente de pueblo, son reyes, son príncipes, son gente que tiene acceso a la música, al aprendizaje de la música, que aprenden a componer, que aprenden a cantar, que reciben desde pequeños instrucción, y también ahí se nota. En Navarra está Teobaldo, que en realidad no era navarro, que era francés, y que fue el mejor trovador del siglo XIII, pero aquí vino y aquí murió en Santiago Guillermo de Aquitania, que era hijo de Guillermo el Trovador. Era hijo, Guillermo el Trovador era el abuelo de Leonor de Aquitania, sí. Y Guillermo el hijo era el padre de Leonor de Aquitania. Y tal cual salió el abuelo, salió el hijo, es decir, todo lo contrario. El abuelo era un despendolao y el hijo un beato que decidió hacer el Camino de Santiago y llegó a Santiago y se murió. El abuelo, por su parte, pues hacía su vida, se metía fue excomulgado no sé cuántas veces, se echó un amante, la mujer protestó, el Papa le dijo o dejas al amante o te excomulgo, y él contestó: dejaré al amante cuando me peine la melena. Resulta que era calvo, con lo cual
decidió que no le iba a dejar al amante. Pero ellos fueron los padres, el padre y el abuelo de Leonor de Aquitania, que a su vez fue una gran mecenas de la música en Aquitania y luego en Inglaterra, cuando fue reina de Inglaterra, de la música, y le debemos mucho porque fue mecenas precisamente de los músicos que no tenían dinero, como estos reyes y estos príncipes, sino que eran pues gente del pueblo o gente a lo mejor criados o pajes que aprendían a tocar para entretener a sus señores y que bueno, luego fueron dejando una magnífica colección de versos, poemas, trovas, que se sabe casi todas. Y por ejemplo, nos va a interpretar una pieza del siglo XIII que ¿qué es? Bueno, esta es una cantiga de amor de los trovadores galaico-portugueses. Eso es. Como Toti ha hablado de los trovadores occitanos, provenzales, en el mismo siglo, en el siglo XIII, hay un movimiento muy importante aquí, en la zona noroeste, que comprende Galicia y Portugal, que era todo lo mismo, y son los trovadores galaico-portugueses, de los cuales tenemos pues Alfonso X, tenemos la cantiga que voy a cantar ahora de Bernal de Bonával, otro trovador del siglo XIII. Se conservan 19 cantigas de amor y se cree que es de Santiago de Compostela. También tenemos otro trovador muy importante, Martín Codax, que se piensa que es de Santiago también, de la zona norte. Y bueno, mucha gente, muchos investigadores apuntan que era una mujer. Lo que pasa que bueno, en la época firmaba como hombre, pero por cómo escribe al amor se piensa que era una mujer. Pues no lo sé. ¿Quién es el que hace este verso? Martín Codas, no, otro trovador. Porque este dice, a ver si me sale bien, a dona que eu amo e teño por señor, a mostra dema, Deus se vos en prazer for, senón dademe a morte. A dona que eu amo e teño por señor, a mostrame ma Deus se vos sempre der for, senón dame ma morte, dame ma morte, dame morte. A que teño por lume destes ollos meus, porque choran sempre a mostra de Madeus, senón dame ma morte. Esa que vos fecestes mellor parece ver, de cuantas sei, ai Deus, facema ver, senón dame ma morte. Ai Deus, que más facestes máis can min amar, ai Deus, mostrame eu cosa con ela falar, senón dame ma morte, dame ma morte, dame morte. Bien, pues como hemos comentado antes, no solamente está... que Santiago se lo lleva todo, pero la verdad es que no es así. Esta tierra es mucho más antigua.
Esta tierra es una tierra de mitos, de creencias, de leyendas, que sobrevivieron a pesar de todo. Porque el cristianismo se apropió de algunas leyendas y de algunas tradiciones demasiado arraigadas como para poder acabar con ellas, y se las apropió y las introdujo dentro de lo que era el cristianismo. Pero aún así continuó habiendo relatos, creencias, transmisión boca a oreja de atlantes, de gigantes, de reyes del fin del mundo o del principio del mundo, y sobre todo del fin, o sea, en Fisterra, en todo lo que es la zona esa. Y ahí está el Opindo. Tú sabrás más que yo, querido. El Opindo, ese monte que pasa desapercibido actualmente para todos los que van por aquella zona, fue, que yo sepa, el único monte que ha sido excomulgado por la Iglesia Católica. Lo excomulgaron al monte. Quedas excomulgado, ¿no? ¿Y el monte qué hizo? En realidad lo que excomulgaban era cualquiera que fuera al monte. ¿A qué? ¿A qué iban a ese monte? Pues a repetir sus tradiciones, sus oraciones o simplemente sus veneraciones a la puesta del sol, al levante, al solsticio del verano. La verdad es que yo estuve estuvimos hace unos años y me encantó, me encantó. Me encantó toda la zona, me encantó todo. Y estuvimos en el Opindo y después estuvimos en Fisterra, en el Faro, y se me ocurrió esto. Durante mucho rato hablaron entusiasmados del recorrido del sol hacia Occidente y de su muerte cada anochecer, según creían los antiguos, de aquel que los celtas paganos denominaron el camino de Lugh, el arco iris estelar cuya última estrella desaparecía en el mar, donde la tierra acababa, de la leche surgida del seno de la diosa Hera, origen de la Vía Láctea, de la soledad del caminante en busca de sí mismo, de la del navegante que espera llegar a puerto y acometer el regreso, descansado y renovado. Aquella noche ellos fueron los únicos que no durmieron, permanecieron despiertos, sentados a poca distancia de la hoguera que los freires encendían cada crepúsculo en la ladera del monte Pacho, para servir de guía a navegantes y pescadores. Contemplaron el arco iris del dios Lugh, la leche derramada de la diosa Hera, las aguas del río eterno de árabes y judíos, las estrellas del camino de Santiago. Las vieron sumergirse en el mar al amanecer y observaron una bandada de ánades que volaban sobre su estela. Hadi al-Suri extendió su alfombrilla de rezos en dirección a la Meca y antes de inclinarse y de tocar el suelo con la frente, recitó la Fatija, la primera y más importante de las azoras del Corán. Don Ezequiel Falaquera, por su parte, extrajo de su bolsa el talit, el manto de la oración, se cubrió la cabeza con él y entonó el Shema Israel. Y la campana de Santa María de Areas repicó llamando a prima. Ocurrió una vez, en el amanecer del solsticio del verano, junto al monte Opindo de los paganos, diferentes creencias, en paz, en el fin de la tierra, en Fisterra. Un marinero dentro de la mar salada, suplicando a Dios inmenso que le sacase del agua. El demonio que lo oyó desde el centro donde estaba, acudió muy vigilante por ver lo que le mandaba.
del marinero, porque te saque del agua. 13 navíos traigo al mar, cargaditos de oro y plata, y el mejor de ellos te doy, porque me saques del agua. Yo no quiero tus navíos, ni tu oro, ni tu plata. Quiero que cuando te mueras a mí me mandes el alma. El alma la mando a Dios, que me la ha dado prestada. El cuerpo mando a los peces y las tripas a las ranas, y con esto me despido a lo profundo del agua. Bueno, pues este es el romance del marinero. Es un típico romance de ciego, que los ciegos cantaban por las ferias y las romerías, desplegaban los carteles de ciego y iban señalando las viñetas, llevaban un lazarillo y iban señalando las viñetas a la vez que cantaban. Se acompañaban generalmente de una zanfona. Yo lo he hecho con un rabel, pero era un poco lo que hacían. Eran los ciegos que iban por las ferias y por las romerías vendiendo pliegos de cordel, que se vieron hasta 1900 y algo, que fueron los últimos que quedaron. Por esta zona hubo un ciego que era leonés también, que cantaba con una zanfona, fue de los últimos que quedó en la zona de Asturias también. Hubo bastantes ciegos copleros, que se llamaban, antes de la aparición de la ONCE, los vendedores de cupones, pues se dedicaban a esto, tenían que subsistir, ¿no? Sí. Bien, bueno, pues vamos llegando ya hacia el final de nuestro pequeño viaje por un camino, por unas tradiciones, por unas costumbres, por una música. Me gustaría mencionar que además de los pobres peregrinos, los bandidos, también había gente notable. Lo tengo apuntado porque no me los voy a aprender de memoria, claro. Llegó Santa Isabel de Portugal, vinieron los reyes católicos, la Juana, mal llamada la Loca, y Felipe el Hermoso, y Carlos I, y Felipe II, que por cierto tenía una pluma del Arcángel San Gabriel en el Escorial. Ya sabéis, de cuando anunció, yo te anuncio María, abrió las alas y se le escapó una pluma. Felipe II tenía una en el Escorial. Bueno, pues también vino. Y el Gran Capitán, y Carlos III el Noble, y bueno, gente importantísima, todos han pasado por aquí. Seguro que no venían andando desde su casa, o sea, andaban el último kilómetro, y sí, andaban el último kilómetro. Va a interpretar una romanza que se llama, que es la más famosa de todas, que es la de Don Gaiferos, que bueno, pues según cuentan, que si había un peregrino que llegó, que se murió y le cantaron, pero parece ser que está inspirada en el Guillermo este que hemos hablado de Aquitania, que también llegó y se murió, y también querría hacer ya como una especie de resumen. Guillermo de Aquitania, que era duque de Aquitania, el más poderoso que el rey de Francia, en tierras y en dinero y en todo, que era el padre de, como hemos dicho antes, la duquesa Leonor. Pero es que la duquesa Leonor era la madre de Ricardo Corazón de León. Y este Ricardo Corazón de León estaba casado con una infanta de Navarra, Berenguela, aunque no parece que la usó demasiado. Y la pobre murió virgen. Que a su vez la Berenguela era hermana
de Sancho VII, llamado el Fuerte, es el chico alto, que está enterrado en Orreaga, Roncesvalles. Así que ya veis, hacemos todo un ciclo, ¿eh? El abuelo del marido de la princesa cuyo hermano está enterrado en Roncesvalles, y porque es que en realidad el mundo es un pañuelico y entonces, bueno, no está todo tan lejos. Creer que la gente no se movía, que ahora nos movemos mucho, entonces sí se movían con los medios que tenían. ¿Dónde irá aquel romeiro, meu romeiro? ¿Dónde irá? Camiño de Compostela, non se si ali chegará. O sepe se leva cheose de sangre e non pode máis andar. Mal pocado prove vello, non se si ali chegará. A donde ides, meu romeiro? A donde ides, meu veliño? Camiño de Compostela, a donde va soldadiño? Chegaron a Compostela e foron a catedral. De esta manera falou Gai Feroz de Mormaltán. Gracias, meu señor Santiago, a vos os pesmetes xa. Si queres tirar ma vida, podes má, señor, tirar. O obispo que esto veu, ali o mandou enterrar. Así morreu, meus señores, Gai Feroz de Mormaltán. En realidad, esta es la versión que yo quería. La que él y aquel quieren es otra versión que la vamos a volver a interpretar. Incluso yo voy a tocar el pandero. Para que veáis las posibilidades, que desde el siglo XIII se esté cantando esta canción de cualquier forma, es decir, ya sea con zanfona, ya sea con laúd, ya sea de la manera que sea, y que se siga manteniendo. Pues bueno, teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos tan rápido, pues es todo un éxito. También querríamos decir que hemos pasado una tarde muy agradable con vosotros, agradeceros vuestra presencia, agradecer a la biblioteca del Concello de Verín su amabilidad, cómo se han desvivido por nosotros, cómo nos han cuidado. Que anda, que si os cuento cosas que nos pasan, ¿verdad? Sí, sí, de todo, la verdad. Pues hemos estado muy a gusto con vosotros, y si os ha gustado lo que hemos hecho, pues gracias. Bien, Emilio, aquí porque Vicente lo quiere, vamos a hacer la siguiente versión del Gai Feroz. Romeiro, meu romeiro, meu romeiro, a donde irá? Camiño de Compostela, non sé si ali chegará. Os pés elevacheos de sangre,
xa non podemais andar, mal pocado provevelo, non se si ali chegará. Convéngase brancas barbas, ollos de dulce mirar, para os seus brazos leonados, verdes como ahogado mar. Con nace allí mi veliño, unos xuntos caminar, e son troveiro das trovas, a Virxen de Bonaval. Compósetela é miña terra, onde teño meu fogar, reluciendo sete soles, brillantes como un coral. Eu chámome Don Gaiferos, Gaiferos de Mormaltán, e agora non teño forzas, mas Santiago máis dará. Hemos acabado. Si queréis, podemos volver a cantar, pero si no tenéis prisa. Pero en principio, gracias a todos otra vez. Muchas gracias. Bueno, Nick, pues es catalán. Buenas noches. Muy bien.